Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. Hoy haremos una evaluación al trabajo de la Asamblea Nacional, toda vez que este 23 de agosto cumple sus primeros 100 días de labores. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para dialogar sobre el trabajo del Parlamento ecuatoriano, en estos 100 días hemos invitado a la asambleísta Paola Cabezas. Revisemos su perfil. Paola Cabezas, magíster en Comunicación y Marketing Político, exgobernadora de la provincia de Esmeraldas, asambleísta nacional, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Para complementar este diálogo hemos invitado al legislador Salvador Quispe. Revisemos su perfil. Salvador Quispe, sociólogo, magíster en Gestión Empresarial y Desarrollo Social, exprefecto de Zamora Chinchipe, expresidente de la Confederación de Pueblos de la Sierra, Ecuarunari, asambleísta nacional, integrante de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Como les decíamos al inicio, en la presentación de este programa, el último 23 de agosto, la Asamblea Nacional cumplió sus primeros 100 días de labores. Varios son los hechos que han marcado esta ruta de trabajo a lo largo de estos más de 3 meses de gestión. ¿Cuáles son estos hechos? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Desde el 14 de mayo, día en que la nueva Asamblea Nacional se posesionó, hasta este 23 de agosto, los 137 legisladores cumplen sus primeros 100 días de trabajo en el Parlamento. Pierina Correa, de las filas de UNES, admite que el trabajo legislativo no ha sido fácil. Nosotros hemos heredado algunas sesiones del periodo legislativo anterior que fueron suspendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no evacuaron todos los temas del orden del día. Y hemos estado haciendo unas sesiones dobles por día. A esa labor se suma la presentación de una agenda legislativa con 5 ejes y que se extenderá hasta marzo de 2022. Desde las filas de Pachacutic se destacan los 11 proyectos de reforma a la Ley de Educación Superior. Y hay que trabajarlos de manera integral, que en el momento de presentar una LOES, una reforma a la LOES, tiene que ser en beneficio de los estudiantes, en beneficio de la comunidad universitaria. Algunos aspectos relacionados también con el emprendimiento que hemos aprobado. Por otro lado, Esteban Torres, del Movimiento de Gobierno, reconoce que el Legislativo aprobó varias resoluciones, muchas de ellas con un pronunciamiento necesario por parte de la Asamblea Nacional, dice. Yo sí soy amigo de los exhortos que tienen trascendencia y mandan mensajes políticos, por ejemplo, al Ejecutivo, como el que sucedió con el impuesto del 2%. Ese fue un buen exhorto. Se ha exhortado al presidente de la República para que fije ya, un congelamiento de los precios de los combustibles. La izquierda democrática también se suma a la evaluación del trabajo legislativo. Vilma Andrade defiende la labor al interior de las 15 comisiones especializadas permanentes. Yo puedo dar cuenta de la mía, de la Comisión de Desarrollo Económico, las 4 leyes que, si bien venían en un proceso de aprobación, han salido de la comisión. Hemos podido, por parte del CAL, calificar 31 proyectos que han sido designados a las comisiones respectivas para que siga su procedimiento. En cuanto a números, al interior de la Asamblea Nacional se estiman 35 proyectos de ley listos para primer debate y más de 200 reuniones entre comisiones y convocatorias a sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, allí hemos observado algunos de los elementos que componen estos primeros 100 días de trabajo de la Asamblea Nacional. Vamos a saludar ya con nuestra primera invitada, asambleísta Paola Cabezas. Muchas gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias a usted, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no solamente nos van a ver a través de los medios legislativos, sino que nos pueden ver en el mundo a través de las plataformas institucionales. Claro que sí, asambleísta. A propósito, la radio y la televisión de la Asamblea Nacional también difunden este programa. Asambleísta, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué evaluación podemos tener de estos primeros 100 días del trabajo de la Asamblea Nacional? Empecemos por ahí, por favor. Sí, bueno, una asamblea que que inició primero planteándose una agenda legislativa en donde se unificaran proyectos de todas las bancadas, porque creo que si hay algo que no pasaba hace algunos años, es que la Asamblea Nacional está conformada por es plural. Digamos que hay una representación importante de varios sectores políticos y esto nos obligaba institucionalmente a sentarnos y armar una agenda en donde se pudiera reflejar las propuestas legislativas de todas las bancadas. La bancada UNES hizo obviamente un aporte muy importante a esa agenda legislativa en donde varios de esos proyectos, muchos ya han sido presentados, otros están en construcción, pero que abona justamente a la necesidad de darle a la primera función del Estado justamente su rol. Si bien el Ejecutivo es colegislador, el Ejecutivo también en materia económica marca la ruta en las leyes que deben obviamente debatirse dentro de la Asamblea Nacional, no es menos cierto que nosotros tenemos también una responsabilidad mayor que esas leyes no vulneren derechos fundamentales como el de la salud, la educación, los derechos laborales que también son muy fundamentales. Esta Asamblea tiene una responsabilidad enorme con el pueblo ecuatoriano. No podemos perder la oportunidad de legislar por y para la gente. Y en estos 100 primeros días, si bien hay por ahí críticas por el exceso de los exhortos, de repente se han tratado leyes que vienen del periodo anterior, también vetos, en fin, quizás se ha ido desviando lo que para nosotros es primordial, poder plantear nuestra propia agenda legislativa. Y vamos a ir entrando, asambleísta. A ver, usted destacó un elemento que me parece que hay que resaltarlo, y es que la Asamblea Nacional, a diferencia de los dos últimos periodos, ninguna de las bancadas legislativas tenía mayoría por sí solo, por lo que les obligó de alguna u otra manera a buscar acuerdos, a llegar a consensos para obtener el número mágico de 70 votos, que es con lo que sirve para aprobar las normativas. ¿Cómo fueron estos diálogos? ¿Cómo fueron estas conversaciones entre asambleístas? Observábamos de UNES y en su momento del Partido Social Cristiano, por ejemplo. Sí, pero es que ahí hay temas que tienen que ver, el país primero requiere de una madurez parlamentaria importante. Creo que eso es lo que hace el espíritu de un parlamento, que podamos llegar a puntos comunes para el beneficio de la gente. Y esto no significa que UNES se va a hacer de derecha ni el Partido Social Cristiano se va a hacer de izquierda. Evidentemente hay intereses que van por el país y creo que ha sido muy diversos los pronunciamientos a la hora de las votaciones porque siempre va a depender de los temas que le interesen al país. Si hubo consensos en ese momento, ¿se puede llegar a acuerdos entre sectores que uno diría ideológicamente están en orillas opuestas? Es que en ocasiones hemos votado hasta con el mismo bloque de gobierno. Recuerde que hemos sacado votaciones por unanimidad en ciertos casos porque han sido cosas que benefician al país. Entonces no hay primero que satanizar eso. El ejercicio parlamentario nos obliga a eso, a conversar, a llegar a acuerdos. Creo que eso es lo que hoy al menos el pueblo ecuatoriano necesita. A la gente no le interesa si es que aquí hay divergencias por índoles ideológicas. Imagínense que nosotros traigamos ese debate al Parlamento cuando necesitamos sacar leyes fundamentales. Eso en realidad debe ser el ejercicio real, es más, esa es la real política, la real política, como le dicen. Es así donde debemos llegar a puntos comunes y no hay que sorprenderse. Y tanto es así que, bueno, tras los primeros días de diálogo, la Asamblea Nacional logra conformar a sus autoridades y se observa una mayoría legislativa que en los papeles no estaba previsto. Y esto es Pachacutic, Izquierda Democrática, con los asambleístas del movimiento de gobierno y también los sectores de los independientes, así denominados. ¿Por qué se llega a dar esta conformación y el sector de UNES queda con el Partido Social Cristiano en la otra alianza política, si se quiere? Bueno, fue una decisión tomada por el Ejecutivo. Creo que no hay que
o sea, como que hacer énfasis en algo que el pueblo ecuatoriano conoce. Era necesario establecer una alianza para poder elegir las autoridades del legislativo. Se llegó a ese punto. El tema es que de ahí en adelante las cosas sí complican el ejercicio parlamentario y legislativo, porque es una alianza antinatura. En realidad es muy difícil que frente a la agenda tanto del Ejecutivo en materia parlamentaria y la agenda del Ejecutivo propiamente dicha, pueda existir una convergencia si todavía Izquierda Democrática y Pachacutic se consideran movimientos de izquierda y con una agenda progresista. Entonces, por eso usted notará que si bien hay un acuerdo político-legislativo con el Ejecutivo, en ocasiones la bancada de Pachacutic se rompe porque hay todavía gente que le obedece, su corazoncito todavía se va para lo que en realidad obedece su agenda tanto ideológica y política, pero sí, es una alianza en realidad frágil, es una alianza que, al menos partiendo de la proforma presupuestaria que acaba de presentar el Ejecutivo el domingo y que ya va a ser tratada dentro de la Asamblea Nacional, va a marcar en realidad la verdadera ruta del Parlamento, porque van a haber cosas en las cuales no va a ser posible que esta alianza o esta bancada de gobierno pueda, pues obviamente, confluir con el gobierno. La misma ley de reformas a la ley de educación superior, en realidad a la LOES, es impensado. Al menos lo planteo así, espero no equivocarme, pero es impensado que Pachacutic e Izquierda Democrática puedan votar por esa reforma, cuando limitan justamente el libre acceso a las personas pobres, a los jóvenes pobres, son los que no van a poder ingresar a la universidad. Y una ley que a grosso modo le permite, pues obviamente es una ley que está hecha para las universidades privadas, para el fin de lucro de las universidades privadas, desregularizando todo el sistema que justamente permite supervisar la calidad educativa. Eso desaparece. Entonces ahora por eso usted ve que se junta a ello un proyecto de ley para reabrir 14 universidades cerradas justamente por falta de calidad. Pero ¿en qué mundo estamos? Hacer? ¿Se puede reabrir universidades que en su momento fueron evaluadas y después de alguna otra manera echadas abajo? El tema es que la norma sigue vigente. No entendemos cómo se pretende reabrir 14 universidades que bajo la norma fueron sacadas justamente porque no cumplían los requisitos, pero si esta norma pasa, la propuesta del presidente de la República pasa como está, lo que buscan es eso, desregularizar la educación superior y que esto se convierta en un tema de mercado, más que de calidad, más de formar profesionales que sirvan al país. Lo que se convierte esto en un toma y daca. O sea, imagínense, eliminan la posibilidad de que de los cursos de los propedéuticos que antes eran gratuitos. Esta ley plantea en que sean pagos, y lo peor de todo es que como le quitan competencias al CES, cada universidad va a cobrar lo que quiera, ni siquiera hay una tabla, no se establece nada en la ley. Nos preocupa que estos temas, que obviamente ahí sí van a marcar la cancha en cómo va a seguirse comportando la bancada de gobierno, en donde está Pachacutic y de Iván. Eso creo que va a ser determinante en los posteriores días de la Asamblea. Bien, asambleísta, le propongo, luego vamos a regresar al tema de la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos ahora a las comisiones, porque hemos observado que a través de la opinión pública se critica, se dice que finalmente la Asamblea Nacional no tiene una producción legislativa y que más ha predominado los denominados escándalos. Pero conozcamos qué es lo que hacen ahora cada una de las comisiones, porque el Parlamento ecuatoriano ahora, a través de esta nueva administración, o más bien a través de este nuevo periodo legislativo, tiene 15 comisiones especializadas permanentes. Se han sumado el tema de niñez, el tema de derechos y garantías constitucionales. ¿Cuál es el trabajo que están llevando adelante cada una de las comisiones? ¿Los podemos ir mencionando, conociendo un poco? Bueno, justamente por la operatividad que exige la Asamblea Nacional, se ampliaron justamente varias de las comisiones. Yo justamente soy parte de una de las comisiones, digamos, nuevas, si el término cabe, y que dentro de ella tenemos evidentemente temas muy importantes porque, imagínense, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad plantea una agenda transversal muy importante en donde estamos justamente ahí tratando reformas a la Ley de Apoyo Humanitario. Tenemos leyes que vienen del periodo anterior pero que no pueden dejar de
ser tratadas por su relevancia. Además, hay un tema que quizás ha venido siendo traído desde la asamblea anterior, pero que no debe dejar de ser tratado por el Pleno, sobre todo el tema del caso Furukawa. Hay ya una sentencia de la Corte estableciendo que esta empresa había incurrido en violaciones a los derechos humanos, o como se conoce como esclavitud moderna. Esta sentencia establece que varias instituciones del Estado y la misma empresa puedan cumplir y resarcir los daños que se le ha causado a 123 personas, que fueron las que presentaron, en este caso, la acción de protección. Pero hay un tema que no debe dejar de alarmarnos como Asamblea Nacional, porque si bien son 123 personas, de acuerdo a las investigaciones que hemos venido realizando dentro de la comisión, superan las 1.200 personas que están siendo afectadas por esto. ¿Qué nos obliga a esto? A ser mucho más rigurosos con las normas, porque Furukawa no vulneró derechos laborales, derechos de las personas, lo hizo solo, pues no. Hubo un Estado que le permitió todo eso. Son falta de normas, fuimos flexibles. ¿Qué pasó? Entonces la Asamblea también tiene que plantearse frente al caso Furukawa, porque el caso Furukawa quizás es el emblemático, pero hay varias empresas que incurren en estos mecanismos. ¿Se mantiene todavía? Pero por supuesto. Violación a derechos humanos, se dijo que, bueno, de acuerdo a investigaciones, indagaciones que ha hecho la misma comisión, se conoce que menores de edad estarían en condiciones laborales, lo cual es prohibido, que menores de edad que trabajo infantil. Entonces, pero ¿cómo camuflan esto? Porque Furukawa no asumía la contratación directa de los trabajadores, hacía contrataciones a las fincas, contrataba, si tú eres el dueño de una finca, yo te contrato la finca para que tú me produzcas tanta cantidad de abaca. Esto te desligaba de la responsabilidad que tenías con los trabajadores, y es allí donde tú ves que existió una feria de la alegría, porque no había regulaciones laborales de ningún sentido, y ahí podrías ver que familias que vienen trabajando décadas, en donde hay niños, mujeres, ancianos, personas que murieron con enfermedades catastróficas sin ser tratadas porque nunca tuvieron un seguro social, personas que no cuentan con su identidad. Una persona que no cuenta con su cédula de identidad sencillamente no existe y no puede recibir ningún tipo de aporte a sus derechos por parte del Estado. Entonces, son todas estas cosas que hemos identificado. Aspiramos que el informe podamos renovar o actualizar, esa es la palabra, actualizar el informe, porque la comisión anterior dejó un informe, nosotros estamos recabando nueva información, hemos hecho visitas in situ, hemos nutrido este informe para poderlo traer al Pleno de la Asamblea Nacional, porque creo que ya es momento que este Pleno se pronuncie justamente contra las violaciones a los derechos humanos. El tema Furukawa es uno que continúa en fiscalización al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. El siguiente tema son las reformas a la Ley de Apoyo Humanitario, y entiendo que allí varios legisladores han presentado algunas iniciativas, pero lo cierto es que hasta el momento la Ley de Apoyo Humanitario no ha sido tocada tal y como fue aprobada hasta el año anterior. ¿Qué se necesita rever de esa normativa? Es que mire, muchos de nosotros, incluida nuestra bancada, planteamos como parte de nuestra oferta de campaña eliminar la Ley de Apoyo Humanitario. Es una ley nefasta. ¿Se tiene que eliminar por completamente? ¿No reformular? A eso vamos. Es que cuando ya revisamos la norma, nos damos cuenta que allí hay elementos que son sustanciales de mantener por el beneficio, por ejemplo, de los trabajadores de la salud. Acuérdense que en esa misma ley se contempló la posibilidad de mantener la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud. Entonces, eliminarla, derogarla, sencillamente vulneraría este principio que es fundamental para estos trabajadores. Por ello nosotros estamos planteando reformas a ciertos artículos de esa ley. Ya han llegado varias iniciativas, la una de justamente dos que son de compañeras de nuestra bancada, de Joana Ortiz y de Victoria de Sintonio. También hay iniciativas que han venido por parte del bloque de Pachacutic. La idea es que la comisión trate todas estas propuestas de reformas que han llegado a nuestra comisión para mejorar en algo esa norma. Insisto, ha sido una ley que a todas vistas vulneró derechos laborales, precarizó la condición laboral de varias personas, fueron tiradas a la calle sin indemnizaciones algunas, y esto por la pandemia. Pero en realidad justamente la pandemia lo que obligaba
que los estados tomaran otro tipo de acciones, justamente para no precarizar la condición laboral de las personas. Hicieron todo lo contrario y creo que es un daño que hizo la asamblea anterior que esta asamblea también tiene que resarcir. Otro de los temas y que bueno, ya fue discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional, avanzamos brevemente porque entiendo que sí hay normativa que ha sido discutida en el Pleno de la Asamblea Nacional y también hay que mencionarlo, es la reforma a la Ley de Emprendimiento para fortalecer precisamente el emprendimiento juvenil. ¿Qué es lo que busca esta normativa, legisladora? Bueno, es que el emprendimiento juvenil, más que una norma que debe justamente materializarse en los objetivos que necesitan los jóvenes, es que también esto vaya ligado a otros elementos que son fundamentales. Mire, los jóvenes o los emprendedores, porque hay muchos jóvenes que tienen condiciones para emprender, pero todavía la ley debería conectarse mucho con políticas de Estado que vayan conectados con la banca pública y privada para permitir acceso a crédito barato, sin tanta burocracia. La banca pública tiene que redefinir también sus objetivos, porque de nada sirve tener leyes que no también permitan que en estos casos se le pueda dar acceso al primer empleo, por ejemplo. En su momento nosotros hicimos una propuesta que aspiramos poderla también reformular, porque insisto, las leyes están para eso, para que sirvan para la gente. Pero los jóvenes no tienen acceso a su primer empleo. Las empresas privadas tienen que ponerse también a la vanguardia de las necesidades que tienen los jóvenes, porque muchos están pidiendo, necesita tener experiencia. Si no tiene su primer empleo, ¿cómo obtiene experiencia? Y que sea joven. O sea, los requisitos son que sea joven y que al menos tenga unos 3, 4 años de experiencia. Pero si uno no tiene esa oportunidad, ¿cómo le hacemos? Diría la gente. Es que a eso me refiero. Hay que crear leyes que sean mucho más pragmáticas y que se sujeten a la realidad actual. Esperemos que la ley pueda funcionar. Yo insisto, yo creo que allí debe existir también voluntad del Ejecutivo y que pueda también realizar toda una estrategia que vincule a la empresa privada, porque a la larga en el sector público no hay cama para tanta gente, esa es la verdad. Entonces, ¿quiénes pueden dar una posibilidad de trabajo a los jóvenes? Son las empresas privadas. Y creemos que en su momento, para que justamente le genere cierto nivel de alivio a las empresas, en su momento nosotros planteábamos que se le pueda ayudar pagando el 50% del salario a los jóvenes, a las empresas, porque muchas... El denominado copago. Copago, exactamente. ¿Por qué? Porque muchas empresas se quedaron golpeadas luego de la pandemia. Es evidente que muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, cerraron. Entonces, si queremos garantizar empleo y ayudar a alivianar esas condiciones que muchas empresas tienen, debe haber una decisión del Ejecutivo también para inyectar recursos para que el empleo joven se genere. Entonces, son iniciativas que pueden nacer del legislativo, pero que sí requieren de la voluntad política del Ejecutivo. Un tema que no ha cobrado mayor relevancia a escala nacional, pero que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, es la normativa que reformuló diversos cuerpos legales para evitar el tema, algún tipo de delito por parte del sistema financiero privado. Y observamos allí una votación mayoritaria en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y claro, ese fue el primer elemento, ¿no? Cuando observamos que bancada de UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática y hasta el Partido Social Cristiano se sumó a esa votación a favor. ¿Qué es lo que busca esa normativa, asambleísta? Bueno, evidentemente, si notamos lo que ha sucedido en los últimos años, creo que el caso GEA fue el más emblemático, que hizo una alerta al país para darnos cuenta de que la banca no tiene las suficientes regulaciones y que hay ciertos abusos. Esa es la palabra literal, abusos de la banca. Por eso se planteó esta ley para reformar ciertos cuerpos de ley que permitan justamente regular estos aspectos. El cobro indebido, en ocasiones el exceso de tasas que se cobran, que si por el retiro, que si por un certificado, por tantas cosas. Por una transferencia bancaria recibida, también había un cobro. Te cobran. Entonces, todos estos elementos serán planteados dentro de esta norma. Ya pasó al primer debate, estuvo aquí dentro de la Asamblea. El bloque de BAN propuso su archivo cuando ni siquiera se había todavía tratado el proyecto de ley. Y creo que sí es fundamental porque la ciudadanía todavía siente que dentro de... la ciudadanía siente que la Asamblea tiene una deuda en torno a esta regulación que se debe tener dentro de la banca. Bien. Hay todavía muchos elementos que deben ser abordados con responsabilidad porque no podemos permitir que se imponga
la fuerza económica que puede De tener acuerdo. la banca sin que exista una regulación. Asambleísta, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando y también sobre los temas que han causado polémica al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, porque también hay que mencionarlos. Así que, amigas y amigos, sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Paola Cabezas y Salvador Quispe. Sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate y conversamos con los asambleístas Paola Cabezas y Salvador Quispe respecto de estos primeros 100 días de trabajo de la actual Asamblea Nacional. Asambleísta Salvador Quispe, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Cuéntenos un poco cuál es la evaluación que se puede obtener desde Pachacutic a estos 100 primeros días de trabajo del Parlamento ecuatoriano, por favor. Sí, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Saludos a Paola y a los televidentes de la televisión legislativa. Como sabemos, han habido algunos puntos positivos, han habido algunas novedades preocupantes, pero creo que en términos generales estamos caminando bastante bien. Más allá del momento para la conformación de las autoridades, las comisiones de la Asamblea Nacional, que felizmente se logró concretar. A mí me alegra, por ejemplo, haber aprobado esta ley que tiene que ver con que el IVA ya no tenga que estar llegando al SRI nacional, peregrinando por acá, por la capital, para volver después de no sé cuánto tiempo a las cuentas del municipio o de la prefectura. La reforma a la ley de régimen tributario interno. Así es. Esta es una experiencia que lo viví personalmente. Yo fui prefecto de Zamora Chinchipe por 2 ocasiones y teníamos que andar pidiendo de favor a las autoridades pertinentes, al Ministerio de Finanzas, desde, en mi caso, 2009, que asumí la prefectura, todo el tiempo, pidiendo de favor, devuélvanos el IVA. A veces se acumulaba hasta $2 millones de IVA que tenían que devolvernos. Para los organismos, los GAD, pequeños, como un municipio de la lejanía del Ecuador o el gobierno provincial de Zamora Chinchipe, $2 millones es bastante dinero. Eso trastoca la planificación que tienen las alcaldías, que tienen las prefecturas y afecta esa planificación para el bienestar de la gente, porque de eso depende el alcantarillado, depende el agua potable, depende el arreglo de las carreteras, aperturas de nuevas vías, programas que tienen que ver con el apoyo a la producción. Entonces, para nosotros eso era un dolor de cabeza. Pero se está con esa cumpliendo experiencia, esa reforma, legislador, ¿se está llevando adelante la aplicación de esa reforma? Tiene que aplicarse, no hay remedio, tiene que aplicarse. La ley está aprobada, ¿sí? Y ahora ya no tiene que, el IVA que se genera en el municipio, en todos los municipios del país, el IVA que se genera en los gobiernos provinciales, en los gobiernos parroquiales, en las universidades, ¿sí? El IVA que se genera en las empresas públicas, ya no tienen que estar saliendo a las cuentas del SRI para que, dependiendo de la voluntad y muchas veces también dependiendo si el dueño del IVA, el alcalde, el prefecto, es mi pana de mi partido político, entonces rápido la devolución. Y si no,
Ahí toca estar a merced de la voluntad política. Esas cosas no pueden seguir, así que a mí me alegra mucho haber aprobado esa, entre otras leyes, por el bien de los ecuatorianos y obviamente habrá que seguir trabajando. De acuerdo. Asambleísta Paola Cabezas, habíamos señalado que, bueno, en este bloque íbamos a topar los aspectos que de alguna u otra manera habían generado también noticia al interior de la Asamblea Nacional. Y a lo largo de estos 100 días hemos observado que varios legisladores integrantes o que llegaron a la Asamblea Nacional por una tienda política empezaron a desafiliarse, a salir de su organización política y desde UNES, si la memoria no me falla, al menos 2 legisladores salieron de esa bancada política. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué ha sucedido a lo largo de estos 100 días para que los legisladores salgan de sus organizaciones políticas? Bueno, eso deberían preguntarle a quienes toman la decisión de migrar de una tienda política a otra, pero esto también debe ser un tema en donde se inaugure la ética política. Porque si tú haces campaña por un partido político, si haces campaña por una visión de país, por una agenda legislativa y después a la semana llegas a la asamblea y te das cuenta, ups, no, me he equivocado, no ha sido yo ahí que quería estar, me caen mal, me voy a otro lado. Eso no se ve bien y creo que si hay algo que nos impide la norma, porque se puede desafiliar el legislador de la tienda política, se lo puede expulsar del bloque, pero desafortunadamente no hay una norma que permita que este legislador pierda la curul. En el caso de UNES, nosotros hemos contemplado como organización política al año empezar está un proceso que le permita revertir el mandato a estas personas. La revocatoria de mandato. Eso es una decisión que le hemos tomado como movimiento político. Pero insisto, esto también genera otros asuntos que terminan siendo también parte del debate político ahora. Sobre todo, ¿por qué me cambio? ¿A cambio de qué me cambio? Eso seamos claros, porque esas prácticas no han cambiado, ya nos hemos enterado y ahora no podemos tampoco desentendernos de lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional, donde legisladores están siendo denunciados por actos de corrupción porque andan otra vez el tema del reparto, porque los cargos no se reparten solos, y es allí donde tú ves estas lógicas de armar estas mayorías, en donde legisladores se hacen independientes porque les prometen algún cargo para el familiar, para el amigo, para el vecino. Y esto en realidad deteriora la imagen institucional de la Asamblea Nacional. Y si algo podemos hacer nosotros es primero rechazar esas prácticas, porque seguramente la norma no nos permite ir más allá. Pero si un movimiento político se presta para estas cosas, si en la Asamblea Nacional nosotros no ponemos un alto a esto, vamos a permitir que sencillamente la imagen institucional de la Asamblea se siga deteriorando. Asambleísta Salvador Quispe, si no estoy mal, también al menos un legislador salió de las filas del movimiento Pachacutic. ¿Cuál es la visión que maneja ahora precisamente esta organización política en la Asamblea Nacional? Por supuesto que es censurable esa conducta de quienes se prestan para eso. No es nada agradable ni para él mismo, supongo, ¿no? Para los electores que le dieron su confianza bajo una determinada identificación política y mañana se cambian rápidamente de camiseta, como se suele decir. Pero aquí hay que señalar con claridad a los responsables de esto. No es solamente el asambleísta o como se generaliza, no, la Asamblea Nacional. No es solamente, bueno, primero no es la Asamblea, es el asambleísta. Segundo, no es solo el asambleísta. ¿Quién propone y quién se dispone para prestarse para eso? Y hay que señalar clarito, ahora que estamos sentados aquí en el recinto legislativo, ¿no? A mi izquierda está el bloque de gobierno. ¿Cuántos eran cuando llegaron? Eran 12. Eran 12 legisladores que llegaron por las filas del CREO. Ahora dicen que son como 23, algo así. ¿Cómo así? Se los hallaron en el camino. ¿Hubo una estrategia, ¿sí? ¿Cree usted, asambleísta Salvador Quispe, una estrategia desde campaña que después se pudo visibilizar una vez ya instaurada la nueva Asamblea Nacional? A ver, vamos precisos, ¿no? Aquí se instaló la Asamblea Nacional con la identidad cómo venimos recibiendo la voluntad del pueblo ecuatoriano. Ya estando aquí, supongo, porque a mí nadie me lo ha dicho, pero hubieron ofertas del lado del gobierno y eso tiene que quedar marcado y con claridad. Por supuesto que es un error, pero es un error que los responsables son los asambleístas y del lado del gobierno.
Y que de esto sería bueno pues que el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, salga a decir públicamente, ¿a cambio de qué? Ahora tienen 23 o 22 o 24 asambleístas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Dónde se quedó la ética política de que tanto se habla? El gobierno es el responsable, o por lo menos uno de los responsables para esto, y así tiene que entender el pueblo ecuatoriano. De acuerdo, pero esta discusión también va un poco más allá. ¿Amerita entonces una reforma al Código de la Democracia como para de alguna u otra manera ir zanjando estos hechos? Porque además hay que señalarlo, no es de la actual Asamblea Nacional, sino que se ha observado a lo largo de los últimos periodos legislativos, asambleístas que llegan por una orientación política y que finalmente instalado, bueno, se declaran independientes o pasan a ser parte de otra bancada. ¿Amerita una reforma al Código de la Democracia asambleísta? Sí, totalmente, pero más allá de las reformas, yo coincido ahí con Salvador, o sea, todo corrupto tiene un corruptor. Y desafortunadamente en este ejercicio mañoso de obtener mayorías sin haberlas ganado en las urnas, pues llegan a esto de andar tentando o andarle proponiendo a los legisladores que en muchas ocasiones no vienen a hacer su trabajo, sino que se dedican a utilizar la Asamblea Nacional para ver cómo le mejoran la calidad de vida a sus familias o a sus allegados. Yo creo que deberíamos empezar también poniendo el dedo en la llaga y casa adentro. Si en realidad queremos nosotros mostrarnos a la ciudadanía como una asamblea distinta, debería empezar en la misma Comisión de Ética de la Asamblea Nacional haciendo una investigación de todos los 137 asambleístas y que se vayan más allá, visiten a sus provincias. ¿Quién es el nuevo director de no sé qué? ¿Quién es el nuevo gobernador? ¿Qué lo vincula con el asambleísta de la localidad? Ahí nos vamos a dar cuenta que esto no solamente se circunscribe a la señora que ahorita ya le han encontrado y que las están investigando por supuestos actos de corrupción. Ahí nos vamos a dar cuenta y nos vamos a sacar la máscara, porque esto no es un ejercicio, insisto, esto debería existir una norma que regule esto, pero más allá de eso, yo creo que debería existir, por favor, cierto nivel de ética, porque si aquí venimos a legislar y no podemos, bajo ningún concepto, poner, porque, a ver, que se entienda, cuando te dan un cargo es a cambio de algo. Si no, mire lo que pasó con la ley de apoyo humanitario. Fue una ley que justamente obedece a esta dinámica del reparto, aprobaron esa ley y mire cómo le golpearon a los trabajadores. Entonces no te dan algo a cambio de nada, vulneran el derecho de los ciudadanos, que aquí es donde se hacen las leyes para la gente. Pero sí, insisto, ahora viene la ley, ya presentaron la proforma presupuestaria, ya presentaron la reforma a la LOES. Veamos allí cómo se comportan los legisladores, porque allí sí el gobierno va a presionar, pues le va a presionar a los legisladores que están en el acuerdo con ellos y seguramente le presionarán a los que tienen prebendas entregadas por el gobierno. Así funciona esto. De acuerdo, asambleísta Salvador Quispe, ¿qué hacer entonces ante este escenario que lo atraviesa la Asamblea Nacional y que me parece y que es lo aceptable, dar la cara y mostrar precisamente a quienes serían los responsables y sancionarlos de acuerdo al procedimiento y a lo que determina la ley de la función legislativa? Sí, Ricardo, mire, necesitamos avanzar. Yo he estado diciendo dos cosas frente a estos hechos en estos últimos días, frente a la inquietud de los medios de comunicación. Primero, estos asuntos investíguese por parte de los organismos pertinentes. Los asuntos internos de la Asamblea, hay un comité de ética, revisen, investiguen y si es que hay que sancionar, pongan la sanción que corresponde. Si los errores son mayores, si amerita que estos temas pase a la Fiscalía, los que están denunciando den un pasito más, dejen el bla bla, firmen la denuncia pertinente y pongan en manos de la Fiscalía. Y obviamente se espera que la Fiscalía actúe en justicia. Yo no quiero que se le persiga a nadie. Yo personalmente sufrí persecución. Hasta hoy sigo sufriendo persecución de las demandas penales, entre comillas, que me pusieron en el año 2013 y siguen vigentes. Han investigado más de 8 años y no encuentran nada y siguen vivas las denuncias. No quiero persecución para nadie, ni para mi peor adversario, pero sí que la Fiscalía investigue y si es que hay responsabilidad, ponga la sanción que corresponda con el mayor peso de la ley. Si no hay responsabilidad, se libere de esos comentarios, pero aquí no puede ser que nos quedemos
distraídos en el bla bla que se genera porque el uno cometió un error, así dice que ha sido, así me dijeron, me dijo que así dice que han dicho. No puede ser. Tiene que ser sustentada la denuncia, dice usted. Pero por supuesto, pues, por supuesto, está bien que el comentario se quede para nuestro pueblo tiene derecho a estar comentando, pero no puede ser que de acá dentro, de la misma Asamblea Nacional, hayan ciertos asambleístas que empiezan con el bla bla, que han dicho que van a comprar unos carros. Oiga, ¿y de cuándo acá es novedad que en la Presidencia de la República van a comprar carros? Eso pasó, que en el Ministerio van a comprar carros, que en la Asamblea van a comprar carros. Ya que tocó ese tema, a propósito, y ustedes del movimiento Pachacuti, me parece que la pregunta es oportuna, ¿sucedió aquello? ¿Sucedió la compra, la adquisición de los vehículos de lujo que se dijo para las autoridades de la Asamblea Nacional, como se dijo? De lo que yo le escuché a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, no hay ningún proceso para comprar ni carros de lujo, ni carros usados, ni carros de ninguna naturaleza. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué hubo? Eso, el bla bla. Y es lamentable que surja desde adentro de la misma Asamblea Nacional, y lo peor es que surja por parte de quienes son miembros de la Comisión de Fiscalización. Pero yo pregunto, si eso ha sido un error, quiero ver pues la denuncia en el organismo pertinente. ¿Por qué no ponen las denuncias? ¿Por qué se quedan solamente en el comentario callejero? Miembros de la Asamblea Nacional. ¿No hubo tal adquisición para nada? Pero todo el mundo sabe que esto no existió. De acuerdo. Y ojo, una cosa, Ricardo, en el caso no consentido que hubiera sido cierto la adquisición, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso la Asamblea Nacional no puede comprar un carro? Se dijo que eran de lujo. Yo no sé si serán carros de lujo o no serán carros de lujo. Aquí lo que no existe ninguna compra. Pero así se hubiesen comprado carros. Otra vez vuelvo a preguntar. Oiga, supongo que el municipio de Quito supongo que la Presidencia de la República estarán comprando carros, pues. ¿Es pecado eso? ¿O es que era necesario revisar el parque automotor de la Asamblea Nacional? No, más allá, se supone que cuando se compra un carro, se compra porque es necesario, pues. Porque también estamos supervisados por la misma Contraloría, etcétera, etcétera. Es pecado que el sector público compre un carro. Este es el problema. Aquí lo que hay es una intención de dañar la imagen de la institución. ¿Por qué no han dicho nada por los carros que han comprado en la Presidencia de la República, o en los ministerios, o en las prefecturas, o en las alcaldías? Bien, asambleísta, me parecía pertinente ese tema. Vamos, asambleísta Paola Cabezas, brevemente y en los temas de fiscalización. También se dice que la Asamblea Nacional en estos 100 días logró el trámite apenas de un juicio político. Y que venía del periodo anterior. ¿Y qué pasa entonces con la fiscalización? Bueno, allí, Ricardo, creo que sí es importante que se revise si el plan que propuso la comisión está básicamente en esa línea. Pero lo más importante, sin dejar de lado lo que hemos logrado también como Parlamento a la hora de temas de fiscalización, yo creo que el juicio político a Celi también fue una respuesta institucional importante en donde todas las fuerzas políticas, respondiendo a un clamor ciudadano por un funcionario que utilizó una institución del Estado para desde allí delinquir, para desde allí perseguir y para desde allí plantar también una estrategia de impunidad, porque todas estas cosas también pudimos evidenciar dentro del juicio político que se desarrolló contra Pablo Celi. Los interpelantes eran compañeros de nuestra bancada, pero la agenda de fiscalización de nuestra bancada continúa. Y sí nos preocupa que, por ejemplo, el juicio político de Richard Martínez Richard Martínez puede quedar en la impunidad porque todavía los procesos continúan o en el despacho de la Secretaría de la Asamblea o en el despacho de la Presidenta. Y eso sí lo quiero decir claramente acá, porque no se han remitido los documentos o en este caso los 5 juicios políticos que fueron interpuestos por legisladores del periodo anterior y que nosotros, habiendo un interpelante de nuestra bancada, estamos exigiendo que estos documentos pasen a la Comisión de Fiscalización. Se habla también del juicio político a Freddy Carrión, se habla, y otros juicios políticos que están en carpeta. Pero hay también algo que no deberíamos nosotros deslindarnos como Asamblea Nacional, porque si bien en ocasiones se han criticado los exhortos, pero creo que hubo un exhorto que sí también nos permitió tener una cohesión, sobre todo entre quienes creemos y respetamos la institucionalidad de la Asamblea Nacional sobre el tema del CIADI. Yo creo que eso debe ser también una agenda que la plantee la Asamblea Nacional y que debe ser la Asamblea quien presente la demanda de inconstitucionalidad, no solamente ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional, sino al decreto firmado por el presidente de la República para volvernos a estos tratados que
vulneran el principio de soberanía que tienen los países, que nos entregan otra vez a las condiciones que quiera el mercado internacional y que esto obviamente golpea a los bolsillos de los ecuatorianos, porque cuando se pierde un laudo, ¿quién es el que paga? El pueblo ecuatoriano. Y creo que también, si somos coherentes, ya que hemos denunciado como Asamblea Nacional el rol que ha cumplido el Procurador General del Estado en no defender al país, debería ser también esta Asamblea capaz de iniciar un juicio político contra el Procurador General del Estado, que siendo el abogado del Estado ha perdido todo, no ha hecho absolutamente nada por defender al país ante estas condiciones. Y aparte, firman decretos y generan toda la institucionalidad para volvernos a esos tratados que han golpeado tanto al país. Esa es otra de las cosas que como bancada vamos a plantear y que aspiramos, obviamente, tenga el apoyo de otros compañeros de legisladores de otras bancadas, porque iniciaremos también agendas de fiscalización por ese lado. De acuerdo, asambleísta, muchas gracias. Asambleísta Salvador Quispe, ¿qué pasa entonces ahora con la fiscalización? Se han planteado algunos ejes, están en cola algunos otros al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pero evaluamos lo que fue el juicio político en contra de Pablo Celi, ex Contralor Subrogante General del Estado. Bueno, eso ya está concluido, ¿no? Concluimos, el ex Contralor recibió la censura pertinente. ¿Llegó a la Asamblea Nacional en el momento en que debía hacerlo? Bueno, independientemente de los detalles. Hay la censura. El expediente no se queda allí, el expediente está pasando a la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y establecer las responsabilidades colaterales que esto puede existir. Yo lo que quiero subrayar es que estamos en un ambiente bastante complicado políticamente. ¿Por qué ambiente El gobierno complicado? nacional está viendo en esta asamblea la imposibilidad de poder aprobar los temas que el gobierno quiere y que los han anunciado y que tiene que ver con las firmas de los tratados de libre comercio, que tiene que ver con las privatizaciones que todos estamos escuchando y que para eso están avanzando con una estrategia dejándole al lado a la Asamblea Nacional. El ejemplo que se pone, ¿en qué sentido? El ejemplo que acaba de poner la colega asambleísta Paola Cabezas en relación al CIADI da cuenta de eso. ¿Sí? El artículo 422 de la Constitución dice claramente: los tratados internacionales que van a afectar de alguna manera la economía nacional tiene que ser aprobada o improbada por esta Asamblea Nacional. Sin embargo, como sabían que aquí en la Asamblea Nacional no hay los votos para aprobar esas cosas, porque los ecuatorianos no estamos de acuerdo que se le siga subordinando al Ecuador ante estos organismos internacionales que no le defienden al Ecuador, sino a los inversionistas, y que por eso se han dado los laudos arbitrales y que eso le ha costado al Ecuador, solo en el caso del CIADI, 2.300 millones de dólares. Por eso nosotros no estamos de acuerdo que se le siga perjudicando a los ecuatorianos. Entonces el gobierno sabe que no se va a aprobar aquí y utilizan... Pero fue la Corte Constitucional la que a través de su dictamen señaló así que no es, era pero necesario es que un trámite por la Asamblea. utilizan estratégicamente, pues, ¿no?, estos caminos acortados. No nos vayamos por la Asamblea, vayámonos solo por la Corte Constitucional. Y claro, la Corte lamentablemente se ha prestado para eso. Están dejando un precedente terrible los miembros de la Corte Constitucional. Pero no solamente es la resolución de la Corte Constitucional diciendo que la Asamblea no tiene nada que ver en ese tema. Son los otros temas también, el decreto 095, que ya da paso pues a la entrega de los campos petroleros concesionados, como llama el gobierno, que es una forma de privatización. Los temas de hidrocarburos. Los temas que están allí. Y también ahora el último, el decreto 151, que tiene que ver con la política minera. ¿Dónde se quedó el discurso de que querían hacer una consulta popular a saber si se respeta el agua que viene de las montañas para el uso del ser humano? ¿Dónde se quedó ese discurso? ¿Dónde está el reencuentro del que se hablaba? Este es un tema muy peligroso para el Ecuador. Yo advierto desde ya lo que está pasando. Entiendo que la palabra del... Sí, concluyo. Entiendo que el presidente de la República está diciendo, y su gobierno están diciendo, como en la Asamblea no tenemos una mayoría para esos temas, no nos vayamos a la Asamblea. Resolvamos estos temas aquí nomás, ya sea a través de los decretos o a través de las resoluciones de la Corte Constitucional. Esto va a traer alguna consecuencia terrible en el mediano plazo. ¿Y ahí cuál será el rol que jugará
el movimiento Pachacuti cuando tengan que ya debatir, discutir la proforma presupuestaria para el resto de este año que fue presentada el último domingo, precisamente a la Asamblea Nacional, y cuando el Ejecutivo hasta el 30 de octubre, si no estoy mal, tenga que presentar la proforma para el próximo año, para el 2022. ¿Qué rol jugará ahí el movimiento Pachacuti? Sencillo, el rol de evaluar detenidamente cada propuesta del Ejecutivo, llámese presupuesto general del Estado, llámese leyes, lo que sea. Nosotros aquí no estamos para oponernos ciegamente, ni para aprobar ciegamente nada. Aquí tenemos la obligación de revisar si en la proforma presupuestaria vienen partidas para garantizar los derechos rezagados de los jubilados, ¿sí?, de los mismos maestros, para cumplir con el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario, que fue aprobada por algunos exlegisladores del CREO, como el actual ministro del Trabajo, Patricio Donoso, que eran proponentes de esas leyes. Supongo que ellos hoy estarán diciendo, vamos a poner los recursos para priorizar y atender esas leyes que ellos mismos dejaron aprobando anteriormente. Si eso es así, ustedes apoyarán esa proforma. Correcto. ¿Caso contrario? Correcto. No, pues si vemos que la proforma presupuestaria está orientándose para otros propósitos que no tienen que ver el beneficio del pueblo ecuatoriano, habrá que poner los reparos pertinentes. Pero yo no puedo pronunciarme en este momento porque todavía no conozco las particularidades de las partidas, de los grupos económicos que están orientados para la necesidad nacional este rato. Legislador, el tiempo se nos vino encima. Antes de entrar en las conclusiones, rápidamente una respuesta. El presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 10 de agosto había mencionado que prevén entregar un nuevo código laboral a la Asamblea Nacional, uno paralelo al que ya existe. ¿Se puede presentar aquello? ¿Puede haber dos códigos laborales en el país? En la historia nacional hemos visto una serie de cosas raras. Podrían hacer, pero nosotros no vamos a apoyar eso. Para nada. Pachacuti. Pueden proponer tener 2 códigos, 3 códigos, 10 códigos, lo que quieran. Pueden hasta aprobar, pero no con los votos de Pachacuti. No vamos a apoyar desde Pachacuti esas propuestas. Flexibilización en materia laboral, por ejemplo. Pero a ver, primero, para contratar por horas, tienen que reformar la Constitución, pues la Constitución prohíbe este tipo de contrataciones. Contrataciones flexibles, temporales. Ya el Código del Trabajo vigente permite esas formas de contratación. Aquí lo que hace falta es ajustar el Código del Trabajo y la LOCEP también es, por ejemplo, para el trabajo virtual que se está aplicando desde la pandemia para acá. No es justo que el empleador te diga, te doy esta tarea, trabaja nomás, si no avanzas a hacer en las 8 horas del día, has de trabajar nomás en la casa de noche, tranquila, no te preocupes. Has de trabajar nomás el sábado, el domingo, no te preocupes. Sin pagar las horas respectivas. Está bien que se haga trabajar más de las 8 horas en el día. Pero asimismo se necesita o se debe pagar de manera justa por esas horas extras de trabajo. Esas cosas tenemos que ajustar en el Código del Trabajo que estamos haciendo y ya pronto presentaremos justamente a la comisión donde me encuentro, que es la de los derechos de los trabajadores y la seguridad social. Claro, y por eso precisamente era la consulta, legislador. En 10 segundos, sus conclusiones, por favor, de lo que ha sido una evaluación muy sucinta, muy rápida del trabajo de la Asamblea Nacional. En 10 segundos, por favor. Vamos a seguir juntos, esa es la invitación que hacemos, no solamente a las bancadas internamente. Yo estoy consciente de la naturaleza de esta institución, la Asamblea Nacional es así, es diversa y es de tiras y aflojas, no es de hoy día. No se terminará con esta Asamblea, seguirá siendo esta forma de ser a futuro, porque así somos los ecuatorianos, diversos y todos estamos jalando para su lado. Aquí lo que necesitamos es juntarnos también con el pueblo ecuatoriano. Por eso Salvador Quispe, si bien es cierto, es asambleísta, pero si es que las cosas no funcionan desde la Asamblea, yo no descarto acompañar a mis hermanos del pueblo ecuatoriano desde las calles, porque los sueños de los ecuatorianos no se pueden truncar. Asambleísta Salvador Quispe, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias, Ricardo. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros y escuchar las ponencias, las argumentaciones por parte de los asambleístas en esta evaluación de los primeros 100 días de la Asamblea Nacional. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición.